Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Una manera muy fácil de ser ateos, podríamos decir, porque ya hubo un tiempo en que los comunistas se propusieron hablar precisamente de ateísmo, no en sus propios países, sino hablar de crear ateos, es decir, de provocar en Occidente la pérdida de la fe en Dios. Y una manera muy sencilla, como ellos hablaban, es ir creando una sociedad de vicios, una sociedad de drogas, una sociedad de sexualismo, vamos a decir así. Y no es más otra la idea que la que habla Pascal en alguno de sus diálogos con aquel joven que se la daba de vicioso, y se la daba de vicioso diciendo, pues, si Dios existiera, yo dejaría de hacer lo que hago. Decía este joven a Pascal: si Dios existiera, yo dejaría de hacer toda esa serie de vicios que tú me acusas. Y Pascal le responde: deja de hacer todos esos vicios, deja de practicar todas esas actitudes lujuriosas y creerás en Dios. Jesús, de alguna forma, nos recuerda esta idea y nos lo dice de esta forma: alertas. Es decir, nos lanza una palabra de alerta a ti y a mí, para decirnos que alerta ¿de qué? Alerta de los vicios, alerta de la embriaguez, es decir, de las borracheras, alerta también de las preocupaciones de esta vida. 3 peligros en los cuales podemos caer y los cuales nos pueden llevar al olvido de Dios, si no es que a la pérdida del sentido de Dios. Y es bien sencillo. ¿Cuántas veces nos encontramos a gente metida en los vicios? Y vamos a hablar de vicios de manera muy sencilla. Por ejemplo, uno de los vicios: andar ahí en los casinos, jugando el poco dinero o el mucho que ganamos. Se convierte en tal vicio que hasta las propias responsabilidades se nos olvidan. La de ser mamá, la de ser papá. Y nos vamos al vicio fin de semana tras fin de semana, si no es que antes. Se nos olvida hasta que el domingo tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra misa. Y no estoy hablando más que de un vicio sencillo que muchos a veces tenemos. Pero a veces se nos pueden meter otros vicios. Por ejemplo, el de la computadora. Y digo computadora para que se oiga así como bonito, porque en realidad es el vicio del internet, que nos mantiene ahí en la habitación encerrados por mucho tiempo. A veces hablamos nosotros muy bien de nuestros hijos y decimos: oh, qué hijo tan maravilloso y estudioso tengo, que se la pasa en su habitación y no para de estudiar. Así hablan algunas mujeres y mamás de estos hijos, y no se han preocupado de cuánto tiempo dedican a estar sentados en una silla delante de una pantalla de televisor. Normal es que un hijo, después de un tiempo de tanto estar sentado, se canse. Y tu mamá y tu papá, ¿no te has preocupado, en vez de pensar en alabar a tu hijo, de ponerte en duda: ¿por qué mi hijo dura tanto tiempo metido y ni siquiera al baño va? ¿Y ni siquiera sale a descansar? Y en otras ocasiones, cuando lo llevamos por ahí, se cansa de estar sentado inmediatamente. Algo está pasando. ¿Un vicio? Un vicio que le hace olvidar a este joven sus responsabilidades. Pero pensemos también en los que andan por ahí, no solo en vicios de este tipo, sino también en vicios como la droga. El Evangelio nos dice: atentos, porque los vicios entorpecen nuestra mente. Es decir, nos quitan la capacidad de ver la realidad tal cual es y de descubrir el sentido de ella. Pero también nos habla de la borrachera, de la embriaguez,
¿Cuántos andamos metidos en la embriaguez, borracho tras borracho? Casi vivimos de cruda en cruda, de borrachera en borrachera, de fin de semana en fin de semana, y casi ya hasta empalmamos un fin de semana con el otro, bebiendo y bebiendo y bebiendo. Y se nos olvidan las responsabilidades. Se nos olvida que existe un deber para con Dios. Se nos olvida Dios. Se nos olvida inclusive agradecer a Dios. Sí, a Dios. El mismo hecho de que tenemos para gastar y gastar en borracheras. Todo se nos olvida, se nos embota el corazón, se nos ofusca la mente. Estas cosas quizá no todos las tenemos. Por eso cuando Jesús también aquí nos habla de la tercera realidad que podría embotar y volvernos ciegos ante la realidad y olvidarnos de Dios, dice Jesús, cuidado, alerta con las preocupaciones de esta vida. Siempre me acuerdo de aquella hermana que en mucho tiempo, o en un tiempo de su vida, se dedicó a gastar y gastar y gastar. Era una preocupación para ella tener. Había perdido un poco el sentido de su vida y se metió a gastar y a comprar, preocupada por cosas materiales. ¿Cuántas veces nosotros también así somos? Andamos preocupados de cosas materiales y tanto nos preocupan esas cosas materiales que se vuelven como un vicio y nos convertimos en el gastador, la gastonomía o vamos a llamar la tarjetología. Es decir, por decir cuánto usas la tarjeta y cómo te vuelves loco usando la tarjeta. Hay personas que están locas, que apenas tienen un momento de descanso, enseguida lo que están pensando es ir a comprar. Estamos pasando por estos días también ese vicio del gastar. Acabamos de vivir el así llamado Viernes Negro, un día en que todo el mundo se vuelve loco por gastar. Y se nos olvida quién fue y quién es el que nos da para gastar. Y de dónde nos vienen todos esos dones. Por eso Jesús dice, cuidado. Cuando todo se vuelve tan preocupante en nuestra vida que realmente estamos angustiados, es una angustia el comprar, una angustia lo material, entonces nuestra mente se entorpece y pasamos a olvidarnos de Dios. Aquel día, nos dice Jesús, en que vendrá Él a pedirnos cuenta, ¿lo podremos descubrir? ¿Lo podremos ver venir? ¿Lo podremos preparar? ¿Estaremos dispuestos para recibir el abrazo de Dios si tan preocupados andamos en otras cosas? Quizá no. Por eso Jesús dice, alerta. Y creo que es importante que tú y yo descubramos que cuando Jesús nos dice alerta, está como la buena madre que nos viene a decir, hijo mío, deja las preocupaciones de este mundo y piensa en las cosas que verdaderamente valen. ¿No quieres tú ser de esos? Yo creo que sí. Y sin embargo, experimentas también la otra tentación, la del agraparte, agarrarte a este mundo y a las cosas de este mundo. Sin embargo, Dios, por boca de Jesús, nos habla y también nos habla en nuestra propia conciencia, cuidado con las cosas de este mundo, con los vicios de este mundo. Pero además Jesús, que quiere prepararnos para ese momento en que va a venir, nos dice, cuidado, que ustedes no vayan a caer en la trampa, como todos o muchos de los habitantes de esta tierra caen, que ustedes estén prevenidos. Y así pues nos dice, velen y hagan oración continuamente. ¿Ven cómo orar sí que vale para algo? ¿Ven cómo orar sí que nos libera de andar metidos tanto en lo material? ¿Ven cómo orar y depende cómo oremos se convierte en el mejor remedio para nunca perder el horizonte en la vida? Yo digo que la oración es como la brújula. Nos mantiene siempre en la dirección del norte. Nos mantiene siempre en la dirección de Papá Dios. Nos mantiene siempre en la alegría de tener la vida arreglada y vivirla con sentido. La oración da sentido a la vida. La oración da fuerza y sostén para vencer cualquiera de las tentaciones. ¡Ay, hijos míos! Es por eso que muchas veces no andamos bien. La oración la vamos dejando a un lado y nos pasa a todos de vez en cuando. Pero cuando la oración se convierte en nuestro alimento normal, el alimento importante,
entonces las cosas que a veces estamos poniendo en primer lugar, las vamos pasando a segundo lugar, porque lo primero es velar y vigilar, y además de manera continua, para que todos podamos escapar de lo que ha de suceder, es decir, para que todos podamos escapar de una solución negativa a un problema de la vida diaria. No podemos olvidarnos de Dios. La pregunta o la cuestión del sentido de la vida nos la da Dios, y no podemos hacer la vista gorda ante una realidad tan hermosa como es Dios. Dios me ve, Dios me espera, Dios me quiere premiar, Dios me tiene con los brazos abiertos esperando para recibirme. Dios, sí, Dios no es algo, Dios es alguien que siempre está conmigo y que, no queriéndome abandonar en ningún instante, me da lo que necesito. Vigilar y orar es estar atento a lo que Él me dice. Qué hermoso, queridos hijos míos, qué hermoso que nunca perdamos el horizonte y el norte en nuestra vida. Por eso estamos repitiéndolo de vez en cuando, para que nunca se nos olvide, ni a ti ni a mí. Así, de esta manera, vamos cultivando cada instante lo que Dios nos pide. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que si los vicios los dejas a un lado, entonces no habrá pérdida de Dios? ¿Verdad que si las cosas de este mundo pasan a segundo lugar, entonces no habrás perdido a Dios? Y de paso te digo, tampoco olvidarás tus propias responsabilidades, porque cuando primero tenemos a Dios, entonces cumpliremos mejor lo que cada uno tiene como propio deber. El deber de papá, el deber mío como sacerdote, el deber tuyo como empleado, como trabajador, como gerente, el deber tuyo como madre de los hijos y cuidar a los hijos, el deber tuyo como colaborador, como voluntario, el deber tuyo en cada instante. Démosle juntos, así les digo y les invito, démosle juntos gracias a Dios por descubrir que Él es el sentido de nuestras vidas, por descubrir que la oración nos mantiene firmes en la lucha, por descubrir que solo con Dios todo lo podemos, y sin Dios nada es posible. Amén.